Ahí tienen sus Biblias en sus manos. Y de una vez vamos al pasaje que vamos a meditar. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Miqueas, capítulo número 6. ¿Lo tienen? Ok. Del versículo número 6 al versículo número 8. Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Qué les parece si lo leemos todos juntos, puestos de pie? Respiramos fuerte, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por tu hermosa palabra, por la porción por la cual tú, Señor, me permites y nos permites meditar en esta tarde. Te doy toda la honra y la gloria, Señor, y haznos reflexionar, Padre, en estas palabras que tú pues proclamaste a través del profeta Miqueas hacia tu pueblo, y que sin lugar a dudas, Padre Santo, podemos también sacar una enseñanza para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando acudimos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Un libro que en algunas ocasiones, voy a decirlo así, el espacio entre los dos testamentos, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, como lo conocemos, hay gente que piensa que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Pero sabemos por la palabra de Dios que Dios no cambia. Y sabemos que en este proceso de tiempo, el cual conocemos nosotros como las dispensaciones, aunque Dios trata con el hombre de una forma diferente, ¿verdad?, y que da promesas, podemos también nosotros encontrar algunos patrones que no se rompen en relación con la conducta que el hombre creyente debe de tener y en relación con su pueblo. Aquí precisamente le está hablando al pueblo de Israel. Y parece ser que el pueblo de Israel, ¿verdad?, no andaba bien delante de Jehová. Mejor dicho, no parece bien, no, más bien, no andaba bien, ¿verdad? Porque eso le parece como que deja cierta, ¿verdad?, ambigüedad. Pero no andaba bien. Pero sin embargo, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, en este caso ya el reinado de Judá, pensaba que estaba bien. Pensaba que su adoración y su religiosidad le permitían tener el agrado de Dios, pero se olvidaban de muchas otras cosas. De hecho, el capítulo número 6 empieza hablando precisamente de algunos aspectos que Dios dice de su pueblo. Dice el versículo 1, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Metafóricamente, ¿verdad?, está aquí aludiendo a la misma creación, a los montes, donde está sentada precisamente este pueblo, el pueblo de Judá, esta nación de Judá, y lo pone como si fueran testigos de lo que Jehová les va a decir. Y empieza diciendo el versículo número 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho y en qué te he molestado? Responde contra mí.
Hermanos, hay una de las situaciones que a veces nosotros pasamos desapercibidas porque a veces nos convertimos en personas religiosas. No estoy diciendo que en este momento usted lo sea, sino estoy diciendo que hay una línea muy frágil en perder la perspectiva de cómo es que servimos al Señor, si lo servimos de una forma religiosa o lo servimos de una forma comprometida y sincera, obviamente teniendo consagración para con Él. Y esta predicación, ¿verdad?, pues aparece ahí precisamente como una pregunta que pide Dios de nosotros. Si ustedes se fijaron en el versículo número 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Es decir, ya hubo una revelación de parte de Dios a través de nuestros profetas, y era declarar lo que es bueno. Pero es llamar la atención, hermanos, que también esto mismo que pide Jehová, y ahí dice que pide Jehová de ti, también nuestro Señor Jesucristo lo menciona en las bienaventuranzas, porque dice solamente hacer justicia. ¿Y recuerdan? Una de las bienaventuranzas y bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y después dice amar misericordia. También aparece la bienaventuranza que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y también hay mención a humillarte ante tu Dios. Y también, ¿verdad?, en las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza habla precisamente que bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos verán a Dios, refiriéndose precisamente a las personas que tienen una actitud humilde delante de Dios. Así que, hermanos, esta predicación precisamente viene un poquito en colación con la predicación que tuvimos el miércoles pasado, que a mí me tocó hace 14 días, que hablamos acerca de un cristiano saludable. Recuerdan que vimos acerca del Salmo número 1, lo que era un cristiano saludable, lo comparamos con un árbol, cómo crece, ¿verdad?, a la orilla de las aguas claras y cristalinas, y cómo es un cristiano saludable, ¿verdad?, aquel que no se inmiscuye con personas incorrectas, ¿verdad?, aquel que no se siente en silla de escarnizadores. Pero el día de hoy, ¿verdad?, nos da aquí por lo menos 3 elementos de los cuales podemos nosotros estudiar. ¿Por qué? Porque es lo mismo que a nosotros se nos ha declarado por parte de las bienaventuranzas: el poder tener hambre, sed de justicia, también misericordia y humildad. Y hermanos, aquí aparece precisamente una pregunta en el libro de Miqueas, de hecho varias preguntas. Pero, ¿qué es lo que pide Dios? ¿O qué ha declarado Dios de nosotros? Bueno, y hay preguntas, hermanos, que pueden provenir de Dios a través de su palabra, que van a cambiar el rumbo de nuestra vida, empezando por el hecho precisamente de preguntarnos inicialmente en nuestra vida cristiana qué vamos a hacer con el sacrificio de Cristo. El creerle como un pago sustitutorio, ¿verdad?, para la salvación, y que nuestro Señor Jesucristo murió en nuestro lugar, ¿verdad?, también satisfaciendo todas las expectativas y todas las demandas de la justicia divina, y que solamente nosotros tenemos que poner nuestra fe. Ahí hubo, sin lugar a dudas, una toma de decisión que cambió nuestra vida. Y gracias a Dios, porque el cambio, ¿verdad?, se obró posicionalmente. Ya no pertenecemos a este mundo, ya no pertenecemos a la familia del diablo, sino a la familia de Dios. Y ahora tenemos prometido una vida eterna. Pero también, hermanos, a veces nos concentramos más en lo que queremos que Dios haga por nosotros. A través de oración tenemos peticiones y está bien, ¿verdad? A través de esos tiempos devocionales le pedimos a Dios que dirija nuestras vidas y está bien. Es lo que queremos que Dios haga, ¿verdad?, por nosotros. Pero ahora, ¿qué quiere Dios de mí? Es decir, ¿cómo es que yo puedo tener una actitud dispuesta, comprometida a lo que Dios quiere de mí? Algo del cual, hermanos, que a veces confundimos como si fuese una petición con una respuesta opcional. Es decir, Señor, ¿tú quieres que yo tenga misericordia? Como si le estuviésemos dando a nuestra propia, ¿verdad?, personalidad una opción de no serlo, de no hacerlo, de no ser misericordiosos. Cuando sabemos que verdaderamente Dios quiere que seamos misericordiosos, ¿no? Que Dios quiere verdaderamente que busquemos la justicia.
y que tengamos una actitud humilde. Si nos preguntamos nosotros qué queremos de Dios, pues en ocasiones queremos salud, también queremos provisión, y es parte de lo que Dios enseña a través del Padre Nuestro, una petición genuina, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Queremos tener paz, a veces incluso queremos tener respuestas ante las problemáticas de la vida, y sin lugar a dudas, Dios nos las da a través de su palabra, y a través de una meditación sincera de ella, y esperando una respuesta clara de parte de Dios a través de la oración. De preguntas que no tienen que ver con su voluntad, que es absoluta, porque su voluntad absoluta, sin lugar a dudas, la debemos de conocer, ¿no? Como el hecho de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es una voluntad de nuestro Dios. Así que no podemos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es que predique de ti? Es algo que sabemos que siempre va a ser afirmativo. Así que, hermanos, el profeta Miqueas habló a un pueblo muy religioso, ya lo hemos mencionado. Ellos ofrecían sacrificios, celebraban las fiestas, además conocían la ley. Sin embargo, a veces una actitud religiosa puede olvidar lo que es esencial. Y Dios aquí en este momento está resumiendo en 3 frases sencillas, pero profundas, de cuál debe ser precisamente nuestro proceder. Y hermanos, yo creo que no pide imposibles. Dios no pide algo que esté fuera de nuestro alcance. Dios no pide algo en lo cual no nos va a ofrecer su ayuda a través del Espíritu Santo para poder hacerlo. Cómo controlar, ¿verdad?, nuestro temperamento. Pero aquí en este momento está mencionando de justicia. ¿Qué quiere decir cuando Dios precisamente está diciendo que Él quiere de nosotros justicia? O hacer justicia. Y la justicia, hermanos, no solo tiene que ver con aplicar las leyes, que a veces lo relacionamos con esto, ¿no? Queremos leyes justas, y quizás existen pero no se llevan a cabo. Pero la Biblia no habla solo de aplicar las leyes, sino es vivir rectamente delante de Dios y tener un trato correcto con las personas. Conociendo y siendo conocedores de la palabra de Dios, podemos entender qué es lo que Dios quiere. Y si lo resumimos en pequeñas porciones, ¿verdad?, y nos vamos a los 10 mandamientos, podemos entender que ahí esos mandamientos primeramente nos hablan de cuál debe ser nuestra actitud hacia con Dios, pero después habla precisamente de actitudes hacia nuestros semejantes. Y el no mentir, ¿verdad?, el no adulterar, el no desear la mujer del prójimo, ¿cómo se llama?, no robar, bueno, ya hablé acerca de no hurtar. En ese orden, ¿verdad?, que se mencionan los 10 mandamientos, podemos entender que son cosas que Dios ha dejado para que nosotros podamos entender no solamente lo que es pecado, sino no hacer, ¿verdad?, lo que ahí se está mencionando. La justicia, hermanos, tiene que ver entonces también con el trato de las personas. Y esto tiene que ver con no ser personas de doble cara, ¿no? No podemos ser una moneda que tenga 2 relieves en sus diferentes caras. Debemos ser transparentes. Debemos ser los mismos en el templo y en el trato con nuestros hermanos en Cristo, y el mismo trato que le damos a nuestros semejantes allá afuera. Debemos ser los mismos en el trabajo y ser los mismos precisamente cuando queremos tener un compromiso de venir al templo y mostrar esa faceta, ¿verdad?, de amor a Dios. También en el trabajo podemos mostrar amor a Dios, en la familia, y aun cuando nadie nos observa. Cuando hablamos precisamente acerca de esto, de vivir rectamente delante de Dios, tendríamos que abordar un tema que a veces no lo tocamos tan profundamente. Pero ¿cómo vivimos rectamente en lo secreto? En ese lugar donde solamente nosotros y nuestra conciencia sabe lo que hacemos, lo que vemos, lo que leemos y lo que pensamos. En ese momento en donde precisamente podemos nosotros decir que pues nadie nos observa. Y Dios, hermanos, Dios no se deja engañar. Dios conoce lo más interno de nuestra personalidad. Y tampoco se impresiona, ¿verdad?, cuando damos alguna muestra, ¿verdad?,
de querer expresar una santidad que quizás no la estamos viviendo. Jesús condenó a los fariseos, recuerdan, porque ellos parecían santos por fuera, pero por dentro, según Mateo capítulo número 23, dice que eran sepulcros blanqueados, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. Si que era un sepulcro blanqueado, puede ser un sepulcro que era cuidado por el exterior, pero por dentro estaba lleno de suciedad, de inmundicia. Y eran palabras muy duras hacia los fariseos, porque los hacían precisamente confrontar su realidad, una realidad que definitivamente no les estaba llevando a la presencia de Dios, porque la religiosidad en sí misma no lleva a la presencia de Dios. Sabemos que es por medio de la persona de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero podemos preguntarnos, ¿qué es la integridad? ¿Verdad? La integridad pues simplemente proviene de una idea de algo que es completo, de algo que es entero, de algo que no se divide, de algo que simplemente, ¿verdad?, en su esencia es uno. Y un creyente íntegro no tiene una versión, ¿verdad?, diferente de su personalidad para la iglesia y para su casa o para el trabajo. No es el hecho de que vengamos que en la Biblia, ¿verdad?, debajo del brazo los domingos y nos olvidemos de la Biblia, ¿verdad?, o de estar leyendo de forma diaria, tener un devocional, o de tener quizás una doble moral frente a otras personas que no son nuestros hermanos en Cristo. Hermanos, eso tiene que ver con un testimonio, tiene que ver con el testimonio. Desafortunadamente, en ocasiones, algún hermano, ¿verdad?, que ha sufrido un mal testimonio dentro de una congregación y su fe, ¿verdad?, no ha sido fortalecida para no pensar y poner sus ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo, pues lo primero que piensa en hacer es irse de la iglesia, ¿verdad? Y a veces, aunque quizás alguno de nosotros, ¿verdad?, y me puedo incluir porque podemos llegar a caer en esto, podamos causar una impresión tal que alguien simplemente dice yo me voy a alejar, y a veces hasta involuntariamente, ¿verdad?, podemos tener a lo mejor una mala cara, pero alguien puede llegar a pensar, bueno, yo me voy porque no me están dando un buen testimonio, porque me hicieron el feo por alguna situación de esta índole. Pues podemos llevarle a entender y comprender lo que le acabo de decir, que hay que poner los ojos en Cristo, pero también que el pecado de otro no afecte tu vida espiritual con tu iglesia y con Cristo. Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado precisamente con esto, con hacer justicia, hacer las cosas rectas delante de Dios, y al hacerlas rectas delante de Dios, obviamente las vamos a hacer rectas delante de los hombres. La integridad significa que nuestras acciones tienen que coincidir con nuestras convicciones. La integridad significa que lo que nosotros hacemos debe de coincidir con nuestras convicciones. ¿Cuáles son sus convicciones? ¿De qué forma nos movemos en este mundo, verdad? Y de qué forma también nosotros queremos desarrollarnos y edificarnos en Cristo. Dice en el Salmo 26:1, no lo busquen, dice así: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Son palabras bastante fuertes, ¿no? Y dice: examíname, Jehová. Examíname en la forma en la que vivo. Ve si soy íntegro. Yo percibo que lo soy, quizás, ¿verdad?, en mi forma de ver las cosas, pero al final y al cabo quien tiene la última palabra y la forma en la cual nos puede examinar de una forma más profunda solamente es Dios. Y así como el salmista decía esto, aunque el salmista obviamente no era perfecto como nosotros, no lo somos, debemos de pensar que la integridad tiene que ver con una vida transparente y clara delante de Dios. El versículo continúa diciendo lo siguiente: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Amar misericordia. La pregunta es, hermanos, ¿la misericordia es un acto de cristiano que se debe de dar solamente ocasionalmente o debe de ser un estilo de vida? En realidad debe de ser un estilo de vida, ¿verdad? No es algo que ocasionalmente practicamos. Estamos movidos a misericordia cuando vemos la necesidad. Es pensar
como Cristo pensaba cuando fijaba sus ojos delante de aquellos que necesitaban de su ayuda. Es mirar como Cristo miraba a las personas. Y desafortunadamente vivimos en un mundo que ahora se ha caracterizado por la velocidad, ¿verdad? Velocidad en la información, velocidad en el transporte, velocidad quizás, ¿verdad?, en nuestros propios afanes, si nos dedicamos o se dedican a algún trabajo, ¿verdad?, en conseguir quizás un poco más porque han anhelado en su corazón algo material y que quizás deberíamos de pensar en desechar, ¿verdad?, ese tipo de deseos. Pero hermanos, a veces esa rapidez de vida nos impide precisamente tener una percepción correcta de cómo nosotros debemos desarrollar nuestra misericordia. Y no solamente la misericordia al dar, sino también la misericordia al perdonar a quien nos ha ofendido. Porque perdonar tiene también que ver, perdón, con un acto misericordioso. Entender que la gente puede fallarnos. Entender que nosotros le podemos fallar a la gente. En ese entendimiento, Dios nos llama precisamente a hacer lo correcto. Y si hacer justicia habla de nuestras acciones, amar misericordia habla de algo que brota de nuestro corazón. Habla precisamente de esa actitud de poder siempre ser sensibles a la necesidad ajena. Dios no dijo simplemente practica misericordia, sino dijo ama misericordia. Cuando habla de amor, obviamente habla del sentir del corazón de Dios, porque Dios no practicó misericordia al enviar a su Hijo, sino amó a este mundo, por eso envió a su Hijo. Hay una enorme diferencia entre practicar y amar algo, ¿verdad? Porque tú puedes practicar, incluso si nos vamos a tener un ejemplo, ¿verdad?, con respecto a lo mejor a algún gusto, por ejemplo, amar la música o a practicar la música tiene que ser algo diferente. Obviamente hay una gran cantidad de gentes que practican la música y se complacen en tocar, pero aquellos que, ¿verdad?, que simplemente, ¿verdad?, parece ser que su desarrollo viene de forma natural con la música, ¿verdad?, su interpretación y su forma de tocar nos hace pensar que aman precisamente esa música y desarrolla ese talento. Algunas personas, hermanos, y algunos creyentes, quizás pensamos que es nuestro deber el poder ofrecer misericordia. Pero más que un deber es amar la misericordia. No es porque una situación nos obligue a poder apoyar algo. Dios quiere que llegue el momento en que la misericordia se convierta en el deseo natural de nuestro corazón. Un deseo natural de nuestro corazón. Y ustedes, como yo, lo hemos experimentado en esta iglesia. Cuando la iglesia, ¿verdad?, se ha unido para ayudar, gracias a Dios, porque la iglesia ha respondido. Eso habla también de un sentir noble. ¿Cómo podemos pensar que se ve la misericordia? ¿O cómo podemos nosotros expresar misericordia? Bueno, pues aquí hay algunas ideas. Perdonar en lugar de guardar rencor. Ayudar en lugar de criticar. Escuchar antes de juzgar. Y orar antes de señalar. Me llamó mucho la atención uno de ellos, que es escuchar antes de juzgar. Porque somos tan inclinados a elaborar en nuestra mente una situación de juicio ante una problemática ajena, sin antes escuchar esa parte, o ambas partes, si se refiere a una pareja, o a un padre con un hijo, o con una hija. Y no se trata de tener un conocimiento de lo que le sucede a los demás solamente por saber qué es lo que ocurre en ese ámbito, sino siempre tener el propósito de poder apoyar para que una relación se restaure. Eso nos habla en su momento cuando hablamos acerca de que
bienaventurados los pacificadores. Así que, hermanos, en este segundo punto podemos entender que debemos amar la misericordia no como una obligación o como una presión, sino como algo que es parte de la esencia del corazón del creyente. Y número 3, dice también el versículo número 1, y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Esto es un acto de adoración, de lo cual, ¿verdad?, nosotros constantemente lo hacemos, quizás culto a culto, ¿verdad?, a través precisamente de que cada petición se haga en el nombre de Jesús, de que cada oración que tengamos, ¿verdad?, y que adoremos a Dios por lo que Él es más que por lo que Él hace por nosotros, porque al final y al cabo apelamos a su propia naturaleza de amor. Humillarnos ante Dios tiene que ver precisamente no solamente en entender lo que es Dios, sino quiénes también somos nosotros. Y en ese parámetro, en ese espectro tan grande, podemos nosotros estar conscientes de que Dios es inmensamente mayor y más grande que cualquier ser humano. Y por lo tanto implica que debemos tener dependencia diaria en Él. Depender de forma diaria en Él. Caminar con Él cada día. Y así como comentamos, si la justicia va a regular lo que hacemos, y amar misericordia habla precisamente de esa relación con los demás, porque lo tenemos que expresar hacia los demás. Ahora humillarnos ante Dios va a definir nuestra relación que tenemos para con Él. Uno de los mayores problemas del ser humano, ¿verdad?, es que ha perdido precisamente el sentido de la grandeza de Dios. Ha perdido el sentido de la grandeza de Dios. Por eso es tan relevante el hecho de que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Cuando alguien toma el nombre de Dios en vano, ¿verdad?, y lo aplica para una broma, lo aplica para un chiste, lo aplica quizás, ¿verdad?, en forma de ironía o de mofa, sin lugar a dudas, hermanos, ha perdido precisamente el sentido de entender frente a quién está diciendo las cosas. En el libro de Ezequiel, ¿verdad?, se habla acerca precisamente de esa visión que tuvo al estar frente a la presencia misma de Dios. Que se menciona, ¿verdad?, ahí entre querubines, entre un arco iris circular de color esmeralda, ¿verdad?, cantándole todos los ángeles. Una visión, hermanos, que sale precisamente de la esfera de nuestra comprensión. Solamente es plasmado en la Biblia, ¿verdad?, para darnos simplemente una idea de la grandeza de Dios. Así que, hermanos, aprendamos a vivir y hablar de Dios como un ser superior, que es trascendente en la vida de las personas, que a través precisamente de su plan divino de encarnarse en María, y que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, la segunda persona de la Trinidad, nos ofreció lo que ningún ser es capaz de ofrecer. No solamente hablo de la salvación eterna, sino también hablo precisamente del proceso de la obtención de esa salvación eterna, en la cual su Hijo, sin mancha de pecado, vino a morir por nosotros. El mundo habla de Dios como si fuera su igual. En ocasiones, ¿verdad?, se toma tan a la ligera que solamente se invoca el nombre de Dios para pedir quizás su bendición, para pasar quizás un examen o para conseguir un trabajo, y posteriormente se olvida de eso, porque vemos que una vez que se entra a la escuela o se entra a un trabajo, la manera de vivir que impidió y recibir la bendición de Dios no es la que Dios quiere que esté viviendo. Uno de los profetas, el profeta Isaías, dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No mencionó, ¿verdad?, el profeta Isaías sus logros como profeta o cómo Dios lo utilizó. Lo primero que dijo fue esto en Isaías 6:5: ay de mí,
que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios inmundos, ¿verdad? Él ha visto a Dios. La presencia de Dios, hermanos, en nuestras vidas hace evidentemente, ¿verdad?, nuestra pequeñez. Hace evidentemente lo que nosotros somos. Tanto así que cuando caemos en una crisis con la cual no podemos salir, clamamos a Dios, quien pueda ayudarnos bajo cualquier situación y en cualquier circunstancia. No debemos estarnos comparando, ¿verdad? Obviamente cuando nos comparamos perdemos toda humildad, porque decimos yo soy mejor que aquel, ¿no? Como hizo precisamente al fariseo al estar orando ahí en el templo y el publicano golpeándose el pecho. Hacer esa comparación obviamente no tiene que ver con nada que se llame humildad o que se parezca a la humildad. La humildad, hermanos, nace precisamente cuando nos abrimos delante de Dios, cuando entendemos la santidad de Dios y cuando entendemos nuestra inferioridad delante de Dios. Regreso a la pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Yo creo que no hay una lista interminable de requisitos, ¿verdad? Si nos vamos a Mateo capítulo número 5, 6 y 7, ahí podemos encontrar muchas cosas de las cuales Dios quiere de nosotros. Cómo orar, ¿verdad? Cómo ser misericordiosos, cómo perdonar, cómo tratarse en una relación de esposos. Habla acerca del divorcio, algo que Dios, ¿verdad?, no quiere en la vida relacional y en el matrimonio. Habla acerca de que somos la luz y la sal del mundo. En realidad, hermanos, lo podemos resumir que Él quiere en nuestro corazón. Quiere que vivamos con integridad, que busquemos justicia y que vivamos con misericordia, y que caminemos en humildad delante de Él, pidiéndole su dirección de forma diaria. Y sobre todo que seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá toda nuestra vida apuntara para la gloria de Dios, ¿no? Que a donde vayamos, la gente pueda decir, este hombre o esta mujer es diferente. Y quienes son cristianos puedan ver y decir, este hombre actúa para la gloria de Dios. Que este hombre o esta mujer a donde va, ¿verdad?, siempre busca hacer de bendición a los demás. Así que, hermanos, quizás tengamos que hacer un pequeño cambio y dejar de preguntarnos qué puedo obtener de Dios y decir qué desea Dios formar en mí. Buscar el propósito, ese verdadero propósito de Dios para nuestra vida cristiana. Y ahí, precisamente, cuando habla acerca del barro y del alfarero, ¿verdad?, permitir que el Maestro termine la obra que comenzó en nosotros. Vamos a terminar leyendo Filipenses 1:6. Son palabras de Pablo a la iglesia de los Filipenses. Me gusta este versículo, ¿verdad?, porque precisamente es lo que Pablo, ¿verdad?, lo toma precisamente como una convicción. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Por favor, vamos a leerlo en voz alta, puestos de pie, y al terminar estaremos orando para despedirnos. Dice así la palabra de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra. Y aunque hay temas, Señor, que podemos nosotros estar tomando y que quizás, Señor, ya los hemos visto en otras ocasiones, tú, Padre bendito, siempre nos muestras qué es lo que tú, Padre, quieres de nosotros. Padre, permite, Señor, que en nuestra vida diaria podamos, Señor, siempre estar atentos, apercibidos, a poder ser de bendición a los demás.
buscando, Padre Santo, hacer tu justicia. Padre bendito, dando un buen testimonio, y Padre Santo, proveyendo para los demás también palabras rectas que solamente estén dirigidas, Padre Santo, a lo que tú, Señor, quieres, y a la gracia, Padre Santo, que quieres que también, Señor, nosotros proclamemos. Bendice, Padre Santo, nuestras vidas para que día a día, Señor, podamos estar en esa constante edificación y crecimiento de parecernos más a tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Padre, porque la ayuda que proviene de ti a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra y a través de la oración, son suficientes, Padre bendito, para poder nosotros encaminarnos de forma correcta y bajo tu guía. Te doy toda la honra y la gloria, y en el nombre de Cristo Jesús, llévanos con bien. Permite, Padre Santo, que esas situaciones que cada uno de mis hermanos están viviendo, y que quizás, Padre Santo, pues estén afectando, o quizás puedan afectar su vida espiritual, Señor, no llegue a ese punto, sino por el contrario, que se afiancen y se fortalezcan en ti y en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos. Dios te bendiga.